adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
te adoraré. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza de este mes de marzo. Estamos finalizando el mes de marzo, hermanos. Bienvenida a la iglesia de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y nuestros hermanos de Puerto Barrios. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contento, muy feliz. Otro miércoles, otro mes más. Y parece mentira, papá, que a cada rato yo les digo, qué bolazón, ¿no? Qué bolazón ya Sí, de este año, porque realmente sí, sí está pasando muy rápido. Y bueno, ya cuando menos acordamos, estamos ya preparándonos para la lección, ya organizando, porque venimos estudiando de varios tiempos, pero ya como sí, sintetizando las ideas, ¿verdad? claro que sí. Vamos a orar para comenzar con ese pie fuerte para que Dios sea el que esté en control de esta transmisión. Acompáñenme a orar. Buenas noches, Señor y Padre Celestial. Muchísimas gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido eh, por ti para cada una de nuestras iglesias, Padre. Gracias por este tiempo que podemos estar conectadas las tres iglesias y los hermanos de Puerto Barrios, compartiendo de la palabra, compartiendo de esa madurez espiritual que debemos de tener y de esas cosas que tú quieres que cada día tratemos. Gracias nuevamente, Señor, por espacio, por nuestro liderazgo de todas las iglesias en Honduras que nos apoyan en este programa de enseñanza para todas las iglesias. Así que, Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar hoy nuevamente con nuestro miércoles de enseñanzas y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Bueno, Amén. buenas noches, hermanos. Eh, en enero compartíamos de lo que era el viaje espiritual. En febrero compartimos acerca de la pared y la noche oscura. Y hablábamos en eso del viaje espiritual, las etapas que tiene que pasar y cómo hemos estado nosotros compartiendo y muchas de las personas se han identificado en qué lugar están. Hacíamos mucho énfasis cuando hablábamos de la noche oscura del alma, que tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos situados cada uno, porque así vamos a poder ayudar a los que vienen detrás de nosotros. No toda la iglesia, aunque tengamos más de 28 años, no todos estamos en la misma situación de nuestro viaje espiritual, ¿verdad? Sí, no, y qué bueno que lo decís, papá. Y bueno, es un gusto siempre estar acá y compartir. Si no lo han visto, yo diría, traten de ir a las sesiones, o sea, aprovechen el material, aprovechen aprender. Nosotros queremos ser, digamos, ese brazo de apoyo para nuestros ministros también, que les dé herramienta a la iglesia. O sea, la enseñanza es parte fundamental para la edificación del cuerpo. Y bueno, entender este viaje espiritual es una herramienta fundamental. Es una herramienta importante porque sabiendo en qué etapa estoy, y te acordás que hablamos, papá, puede ser que alguna o que una gran mayoría de la iglesia esté en alguna cierta etapa. Y hablábamos tal vez, Sí, aún el caso de nuestra iglesia en San Pedro, que posiblemente tenemos muchos hermanos en esa pared. Muchos hermanos que están en ese momento ahí, pero tenemos pocos hermanos que han superado la pared para que puedan ayudar a estos hermanos que están ahí. Y otros tenemos en una etapa de discipulado que están viendo a estos hermanos de la pared como los que estos no tan desanimados, son rebeldes, no quieren apoyar, andan mal espiritualmente y no es fácil, pero el viaje espiritual es importante, la pared, hablamos la noche oscura, también es muy profundo la siguiente clase de febrero para que puedan ver ese momento donde hay una crisis existencial espiritual en la cual tenemos muchas dudas, pero que hoy vamos a ver herramientas que nos van a ayudar para salir de esa noche. sí, hoy vamos a hablar de lo que son las disciplinas espirituales. Y esas disciplinas espirituales son especiales porque es algo que nosotros tenemos que hacer. Eh, por eso se llaman disciplinas, porque tiene que ser constantemente cada una de las cosas. Hay cosas que ya las hemos aprendido. Básicamente,
a través de todo el tiempo orar, leer nuestra Biblia. Siempre hemos estado repitiendo constantemente todas estas cosas, pero nuestro viaje espiritual, que sería ese crecimiento que tenemos desde que nos bautizamos y cada una de las etapas que pasamos en lo que es el viaje espiritual, eh, podemos decir que, y vamos a compartir una escritura que está tal vez la podemos ver en la pantalla, la siguiente, Eduardo, aquí, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de esta estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, cada uno, si ustedes miran la imagen, comenzamos, ¿sí? Si querés, quitemos un poquito la cámara para que se vea completa, porque creo que no se va a ver la imagen completa. La voy a quitar yo. Eh, dale, ahí está. Dale, ahí sí. Sí. Adelante. Entonces, si ustedes miran ese viaje de madurez espiritual, ¿cómo nacimos nosotros? Cuando nos bautizamos es chiquitita, esta parte chiquita que está aquí, luego fuimos creciendo con el conocimiento de Dios, con el discipulado, con nuestra parte de lo que es la parte productiva, luego llegamos a la pared, el viaje interior, el viaje exterior y llegar a ser como Cristo. Es una expectativa bastante alta llegar a ser como Cristo, pero esa es la expectativa que debíamos de tener en este viaje espiritual que tenemos. Recuerden, esto es personal. El crecimiento espiritual es individual. Cada una de las personas tiene que hacer su esfuerzo propio y tener sus propias disciplinas espirituales para poder crecer en esa fe que nos lleve a ser a la plenitud de Cristo. Eduardo. Sí, de acuerdo. Si te fijas, aquí lo tratamos de ejemplificar simple para que lo veamos como vos lo decías, vas creciendo, vas desarrollándote hasta llegar a ser como el gigante. ¿Quién es nuestro gigante? Cristo, nuestro Cristo, Salvador, correcto. nuestro Sí, Señor. Y lo que hablamos, nuestra meta es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro viaje a la madurez espiritual es esto, y esto es lo que aspiramos. Y vos hablabas algo importante, creo que ya podemos poner la cámara para que nos sí, vean, aunque sea en chiquito ahí. Ahí estamos ya de sí, vuelta. Y en este viaje es importante lo que vos decías. Vos hablabas de un compromiso individual, pero también a la correcto. vez hay una madurez colectiva, porque en la Colectiva, medida de correcto. que cada uno de nosotros vamos madurando y vamos aportando nuestro granito, siendo esa parte del cuerpo de la iglesia, que es la iglesia, vamos construyendo una iglesia madura también. Para empezar, fíjate que yo quisiera llevar a los hermanos a reflexionar y hacer unas preguntas. Una pregunta, de hecho, en este viaje hacia la madurez espiritual. ¿Ustedes qué piensan? Y reflexionen ahí. ¿Cuáles son las causas comunes por las que los cristianos, discípulos de nuestras iglesias en Honduras, creen que su iglesia no alcanza la madurez espiritual? ¿Cuáles son las causas comunes? ¿Cuál es el factor denominador que, digamos, si preguntamos a estos hermanos, algunos que ya no están en la iglesia, algunos que se han desilusionado tal vez de algunas cosas que han pasado en la iglesia, ¿qué responderían? ¿Qué responderían ellos? Yo puse algunas acá con mi papá estuvimos viendo, algunas que nosotros en nuestra experiencia hemos notado que nos han dicho. Y se las voy a mencionar, digamos. Algunos han dicho, no, es que ya a la iglesia le falta un llamado al compromiso radical, ¿no? Bueno, creo que lo seguimos haciendo, pero creo también que el compromiso al que llamamos ahora es voluntario. Antes también era muy, o lo haces o te vas prácticamente. Entonces, el compromiso, el llamado al compromiso se sigue haciendo, pero ya no es de una manera como es, te largas de aquí, sino más bien tratando de ser pacientes y ayudando. Entonces aquí en otra parte, hay una falta de seguimiento a los no comprometidos. Dice, hay miembros que están comprometidos, pero hay otros miembros que no lo están. Entonces hay que darle seguimiento a esos no comprometidos. En el pasado, los no comprometidos no duraban mucho. Sí, Era muy rápido, ¿no? O sea, si no quiere comprometer, si no quiere empujar, entonces se va. Y nosotros teníamos un alto porcentaje de deserción en nuestra iglesia, de personas que se retiraban y nosotros de repente, tal vez no, ni siquiera le damos tanto seguimiento, sino que más bien los retirábamos prontamente de la membresía
para evitar de que una mala actitud no fuera a contagiar el resto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que tenés que volver a eso porque no funcionó en el pasado. Hoy, todo esto, el Ministerio de Enseñanza y todo esto, estamos trabajando para una comprensión más profunda de lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien, porque no todo lo hicimos mal, papá. Hicimos muchas cosas bien y ya van a ver hoy también en parte las disciplinas espirituales. Entonces, bueno, el discipulado uno a uno es casi inexistente, es que ya no hay ese discipulado uno a uno. Sigue habiéndolo, lo seguimos enseñando, pero ahora es voluntario. Ahora es más voluntario. Bueno, en el fondo siempre fue voluntario, pero realmente si no pasabas tu tiempo, tenías un par de policías ahí que te estaban preguntando y decían, bueno, ¿usted quiere o no quiere? ¿Se va a comprometer o no se va a comprometer? Entonces era de una forma distinta. Hoy es el llamado, sigue siendo el mismo, pero dependemos mucho y queremos que Dios obre en las personas para que las personas reaccionen. Y claro que los desafiamos, pero hay cambios. Pero algunos dicen, no, 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 es que como ya no está ese uno a uno ahí encima, entonces ya por eso la iglesia no madura. Otro dice, bueno, es que la iglesia no se preocupa por sus miembros. La iglesia ya no está tan preocupada y sí, la iglesia hoy también tiene, la gente creció también. Cuando empezaron la iglesia, y ustedes pueden saberlo, Héctor Cruz, pueden preguntarle a Dulce cuando llegaron, ¿quiénes eran la mayoría de la iglesia? Era la fortaleza en los ministerios de universitarios y jóvenes. Recuerdo yo cuando se fue Wilfredo y Diana a Nicaragua, ¿te acordás? Yo quedé a Sí, cargo de todo el ministerio de jóvenes y universitarios. Para que se hagan una idea, éramos 166, 167 miembros solo del Ministerio Universitario y Jóvenes, que yo estaba a cargo, yo, un muchacho de 19 años, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, era un motor, siempre estábamos en actividades, estábamos creciendo, estábamos bautizando, estábamos haciendo muchas cosas y había mucho, mucho seguimiento también, pero no siempre, y si yo pienso en mi pasado en errores que cometí y realmente me da pena a veces, y a veces ya lo he compartido con la iglesia. Entonces, algunos piensan, bueno, la iglesia no se preocupa porque antes sí lo hacíamos. No, antes éramos más jóvenes, también teníamos más gente que tenía más tiempo y podía dar un seguimiento. Aún muchos casados sacrificaron también a sus hijos mismos por esa eso. labor. Y después con el tiempo también sufrieron las consecuencias de que sus hijos también no se sentían muy animados, entonces no estábamos haciéndolo muy bien. Entonces tenemos que reflexionar profundamente. No es decir todos lo hicimos mal o todos son culpables, todos son malos, no. Había gente con buenas intenciones que amaba a Dios, que quería glorificar a Dios, pero también nos faltaba sabiduría, que hoy estamos adquiriendo también para poder cambiar. Otros decían, bueno, es que los líderes no hacen bien su trabajo, es que si tuviéramos un líder, y pensamos como el pueblo de Israel, ¿va? Danos un rey, decía el pueblo de Israel, le decían a Samuel, queremos un rey como los demás pueblos que nos guíe en la batalla, en la victoria. Y Samuel decía, ay, muchachos, muchachos, hombre. Pero obviamente ya estaba escrito que eso iba a pasar también, y Dios lo había anunciado también que iban a pedir un rey porque el pueblo es necio. Su rey era el soberano, era Dios. Pero ellos insistían en eso, y a veces queremos este caudillazgo, ¿no? sé, ¿cómo le llamaríamos? Estos caciques, nos gustan estos caciques que batallan, que están ahí, y en realidad todos somos parte del cuerpo. Somos una diversidad, una pluralidad de funciones que debemos de ser ejecutadas, maestros, ancianos, aunque no hay nombramientos a veces, pero sí están funciones que son ejecutadas como tal, los diáconos y lo demás. Y bueno, otra cosa, bueno, pocos miembros impartiendo estudios de la Biblia, los PB son los principios básicos a no cristianos. Decíamos, bueno, si hacemos eso todos, eso está bien. Y evidentemente bautizamos muchas personas, pero lo que hablábamos, teníamos una fortaleza en traer personas, pero al mismo tiempo una fuerte debilidad en la pérdida de membresía por muchas, muchas cosas. Entonces, estamos aprendiendo, mis queridos hermanos. ¿Qué te quiero decir? Dios también, el Espíritu Santo nos ha movido, aún con mi papá, a poder Sí. aprender más para poder guiar la iglesia hacia donde debe ser con la sabiduría y el discernimiento que nos dan las escrituras. Entonces, esto más o menos quería introducir, quiero dejarlos en su mente que estas disciplinas espirituales son necesarias porque nos van a dar el entendimiento para no estar batallando como, ¿y qué necesitamos para ser espirituales como iglesia? ¿Y qué necesitamos para que la iglesia sea madura? Bueno, necesitamos primero individualmente comprometernos con las disciplinas espirituales. Y a pesar de que la iglesia sea imperfecta, vamos a ver que a pesar de eso,
También se pueden hacer muchas cosas, pero vamos a estudiar un poquito de la historia. ¿Te parece que nos hablamos de la historia primero y Sí, después sí, metemos ya las sí. disciplinas? Entonces voy a Sí, pasar a la siguiente, ¿te parece? ¿O querés decir algo de acá? sí, fíjate que aquí vos hablabas de algo muy importante aquí, que tenemos que resaltarlo. Uno es que cada miembro tiene que contribuir a la iglesia. Sí, O sea, ¿y cómo va a contribuir? Siendo espiritual, siendo una persona. O sea, esa es la forma de contribuir de cada uno de sus miembros, es preparándose, estudiando, orando, teniendo todas estas disciplinas espirituales y Dios va a transformar nuestros corazones y a través de esa transformación de nuestros corazones vamos a transformar la iglesia. así es. Porque vamos a tener más estudios, vamos a tener más discipulado, vamos a tener mejores prácticas dentro de la iglesia y fuera de cada uno de los miembros. La transformación es personal. Cada una de las personas va a ser transformada por Dios, no por nosotros, no por los consejos. Es Dios que va a entrar en su corazón con el Espíritu Santo y va a ser transformado y va a seguir adelante. Y esa va a ser la contribución que va a tener cada una de las personas. Así es. Y bueno, te voy a dejar solo una cosita, este libro, el que vamos a compartir algo de este Justo González, es una obra completa, larga. Yo estoy estudiando ahorita en la clase de Historia de la Iglesia y me ha tocado leer este libro, es bastante pesado, pero también con muchas cosas muy importantes. Entonces, mi papá le va a compartir un poco de esto que pasó en el siglo IV en la iglesia. Sí, esto es, sí, en el siglo IV, ya de nuestra era, dice así, ahora, cuando la paz de la iglesia parecía asegurada, muchas de estas personas veían en esa paz una nueva artimaña del maligno. ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto una amplia avenida, ¿cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía ni siquiera dónde posar la cabeza, cuando los jefes de la iglesia tenían lujosas mansiones y cuando el testimonio cuando el testimonio sangriento del martirio ya no es posible? ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de muchos no se hizo esperar: huir de la sociedad humana, abandonando todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millones de gentes que pedían bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban la solitud, la santidad. ¿Qué está diciendo esto de la historia, lo que dice el libro? Que en aquel momento muchas de las personas sabían que la iglesia no estaba bien, eh, pues había corrupción. Eh, ¿Y qué pasó con esto? Era otra artimaña del diablo. Entonces, con estas circunstancias, como después de venir una iglesia en donde existieron los mártires que daban la vida por la fe, y ahora cada vez que se comentaba algo, decía, aquí dice algo de que Jesús no tenía ni dónde poner su cabeza, y los líderes de la iglesia tenían aquellas grandes mansiones, la ostentación, se corrompió la iglesia. Entonces hubieron personas que se quisieron apartar de toda esa corrupción y vienen y nacen en estos grupos. No sé aquí cómo había un grupo antes de Cristo, sí, los esenios creo que eran, Eduardo, sí. Sí, Este grupo de los esenios, de hecho, estos son los que dejaron mucho testimonio escrito y estos son los que encontraron los rollos del Qumran allá en el 1940 y 47, sí. 47 por ahí. Eh, eh, Ellos se separaron completamente. De hecho, fíjate que aquí tengo algo que lo estuvimos viendo, en los esenios y los celotes, dice aquí,
un grupo comunal que vive cerca del Mar Muerto. Algunos evitaron el matrimonio, pero no lo condenaron. Practicaban la propiedad comunal de la propiedad. Observaron estrictamente las leyes de pureza, considerando corrupto el templo judío. Tuvo largos periodos de meditación y adoración en silencio, probablemente conectados con los rollos del Mar Muerto. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que hubo un verdad, o sea, en ese tiempo también, o sea, era la iglesia iba creciendo, seguía creciendo porque era como una moda la iglesia, Eduardo. Ujú. Era como algo que todo el mundo quería bautizarse porque era la moda, pero había tanta corrupción dentro de la iglesia. Y entonces estos grupos empezaron a salir. Por eso es se llama la reacción monástica de los fieles. Se fundaron algunos monasterios, algunas órdenes exclusivas que se separaron completamente del mundo, que no es lo ideal, pero en ese momento ellos tomaron la decisión correcta de separarse para no contaminarse. Sí, sí, fíjate acá, bueno, acuérdense de algo, para ubicarlo más también, esto que ocurre en el siglo IV es inmediatamente después de que Constantino, digamos, oficializa la religión cristiana y se vuelve la religión del imperio. Entonces muchos empezaron ya a llegar a la iglesia como lo que decía mi papá, como moda, ¿no? Pero habían otros que vieron esto, algo pasó, se perdió algo. Esta no es la iglesia la que yo veo en las escrituras, la que escuchamos, de la que nos enseñan, de la que nos hablan los ancestros. Esta gente estaba pensando en eso y estaba desilusionada. O sea, en lugar de, bueno, ya no hay persecución, bravo, ya Constantino nos dijo que somos oficiales y estamos bien. Estaban como, no, estos no estaban tan animados. Y fíjate lo que dice ahí, me dice, lo que puse en rojo es, la respuesta mucho nos hizo esperar, huir de la sociedad humana. Ellos se Sí, fueron y esta gente, como vos compartías, esta gente que de los cristianos se van al desierto, se van alejándose a vivir vidas austeras, vidas de meditación, de reflexión, algunos viviendo, comiendo solo dátiles, comían una cosa bien, bien tremenda, ¿no? No es que estamos promoviendo la vida monástica, ¿va? Y como dice mi papá, de aquí surgen lo que posteriormente con los siglos fueron los monasterios, las grandes órdenes de los monasterios, los franciscanos, dominicos, la Compañía de Jesús, los jesuitas, conocidas aún hoy en día. Y lo que hablaba, vos hablabas, apa, de los esenios, imagínate, sí, 2 siglos antes de Cristo, ya había pasado lo mismo. Estamos sí, hablando que eran exacto. 600 años antes de que ocurra esto. Ya un grupo de los esenios, al ver que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba corrupto en el periodo intertestamentario, se fueron a Qumran, se fueron al Mar Muerto y ahí pues se dedicaron a la meditación y lo demás. O sea, es casi, parece que hay un patrón, ¿no? ¿Te fijas, papá? Como que hay un Sí, patrón sí, de como, ay, la iglesia está mal y algunos se van, pero estos sí se iban a vivir una vida austera. Pero hoy me sí. parece que la iglesia está mal y me voy a vivir en pecado o me voy a vivir una vida en vez de austeridad, de ostentación, Sí, una vida de correcto. materialismo. Me voy a dedicar a trabajar, a hacer dinero, a vivir mi vida, a disfrutar, a viajar, a pasarla bien. Pero no veo muchos como yéndose a una vida de completa meditación, de Sí, silencio, de solitud. Bueno, eso es algo diferente a lo que nos pasa ahora también. Continuando con eso, pa, fíjate que aparte de eso, en el siglo IV, también la iglesia a la Edad Media sufrió mucho, pero bueno, tendríamos que desarrollar otras clases ahí. Pero quisiera compartir acerca del siglo XIV y XV, un momento poco antes de lo que posteriormente iba a ser ya la reforma, estaba preparándose ya, como te compartía vos la otra vez, la olla estaba hirviendo ya, estaba sí, hirviendo, había una necesidad de reforma, se miraban injusticias en la estructura de la iglesia y surge un grupo de personas que le llamaban los místicos. Yo no sé, por lo menos lo que yo sepa, vi cuando me decían, ay, qué místico este, era como que, por ejemplo, que no eras capaz de comerte 4 baleadas con todo de un solo. Ay, eso no se come uno, qué místico. sí, sí, Entonces hablábamos de sí, los místicos como muy, como débiles, como algo así. No, los místicos eran los contemplativos. Entonces la contemplación mística siempre nos comparte aquí Justo González en una parte de su gran obra que tiene ahí de esta. Dice, la contemplación mística no tenía el propósito de producir grandes conmociones, sino una paz interna. Y el medio que se utilizaba no era tanto el estímulo de las emociones, como la meditación. Según estos místicos, a Dios se llegaba no mediante las pasiones, sino mediante el intelecto. Este movimiento no pretendía oponerse a la iglesia ni a su jerarquía.
Aunque algunos de sus jefes criticaban los abusos de los prelados y en particular su espíritu de ostentación, a la postre la mayoría encontraba respuesta a esta situación no atacándola abiertamente, sino retirándose a la meditación. Si la iglesia estaba corrompida, el cristiano podía todavía sobreponerse a esa corrupción siguiendo el camino de la devoción moderna y dedicándose a la imitación de Cristo. Miren qué interesante, mis queridos hermanos, Sí, porque lo que vemos acá, que esta gente vieron lo que estaba pasando. La iglesia estaba pasando un momento difícil porque había mucha corrupción. Esto se fue incrementando con el tiempo. La iglesia empezó a ser un poder del Estado también y al haber poder empieza la corrupción porque somos seres humanos. Aparte de eso, recordemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que aún dentro de la iglesia misma va a haber trigo y cizaña también. Y cierto. eventualmente mucha de esta cizaña salió a la luz viviendo esas vidas de lujo y ostentación. Y mucho del trigo decía, no, tenemos que hacer algo el trigo. El trigo estaba preocupado y decía, si la iglesia está corrompida, todavía se puede. No, ellos no buscaban como el conflicto, ellos buscaban hacer una diferencia con sus vidas, con la imitación de Cristo, con una devoción profunda a Dios. Y aquí esto es algo que sí necesitamos. O sea, más que el conflicto, aunque claro que queremos hacer reformas para nuestra iglesia, nuestra iglesia a veces tenemos problemas nosotros, pero miren hermanos, no se comparan en nada con los problemas que ha enfrentado la iglesia durante muchos siglos. Ah, es que mi iglesia es imperfecta, es que mi líder es imperfecto. No tienen ni idea. Cuando estudian historia de la iglesia se dan cuenta, no tienen ni idea de la cantidad de problemas que tenían las iglesias, la cantidad de dificultades, los desafíos, y cuando todo esto se dio, cuando se convirtió toda la estructura organizacional de la iglesia en un poder político también, esto se fue de las manos, una cosa tremenda. Pero aún así, se puede seguir siendo un cristiano devoto en medio de estas circunstancias. Y Sí, aquí es donde me pregunto yo, algunos piensan que, bueno, si la iglesia no me nutre, entonces yo no puedo ser un cristiano. Yo no puedo hacer nada. No, no, no. Nosotros mismos hacemos de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y el trigo, hermano, el trigo, nosotros el trigo, vamos a edificar nuestra iglesia. Vamos a ir a la devoción profunda, vamos a dedicarnos a imitar a Cristo, vamos a hacer una diferencia, podemos hacerlo también. A pesar de los errores, sí se puede vivir una vida devota a Dios, entregada a Dios, una vida piadosa, una vida llena de emociones para Dios, una experiencia profunda en conexión con nuestro Creador. Y nosotros estamos muy necesitados, papá, muy, pero muy necesitados de personas de esta profunda espiritualidad. No se trata de venir y decir, ah, necesitamos esto, aquello. Necesitamos más personas imitando a Cristo. Y ustedes asimismo vamos a poder meternos de lleno para hacer los cambios que nuestra iglesia necesita. Y lo vamos a hacer. Yo sé que sí, que no. Yo te digo algo, yo a veces pienso, si algunas personas dicen, no, es que me voy porque en la iglesia, bueno, no encontré amor o no me cuidaron. Te digo algo, voy a decir algo que tal vez va a sonar fuerte y pido mis disculpas de antemano. Si no puedes ser cristiano aún con la iglesia como tenemos hoy, no hubieras podido ser cristiano en ninguna época de la iglesia, en ninguna, porque lo que vivimos hoy es muy diferente a todo el sufrimiento y dolor. No hubieras podido sobrevivir al martirio, no hubiéramos podido sobrevivir a este momento donde la iglesia se llenó de corrupción, de daño, no hubiéramos podido sobrevivir a ninguna etapa de la iglesia. Hoy podemos hacer una diferencia y tenemos la oportunidad porque nuestra iglesia siempre está abierta a los cambios. Entonces, no sé si quieres opinar de esta, Pau, pasamos a la sí. parte de la Fíjate profundidad. que una de las cosas más importantes de lo que estás hablando ahorita es que la conmoción que causa esto es interna, es una paz interior. El objetivo no era confrontar, sino ser como Cristo. Entonces, ahí es donde viene gravemente el problema de la actualidad de nuestras iglesias, que estamos esperando que otro venga a resolverme los problemas. Y esta gente se fueron a los monasterios, se retiraron a comunicarse solamente con Dios para no ser contaminados. Y nosotros lo que hacemos, algunos lo que hacen es irse de la iglesia para irse a contaminar más bien.
Entonces, es importante eso. Ellos, el objetivo no era trascender, venir y miren nosotros lo que estamos haciendo. No, era la paz interna, paz de cada uno, transformación de nuestro corazón para ser como Cristo. Ahí Así. sí podemos seguir con la otra parte de la diapositiva. Sí, solo esta te comento acá, bueno, Sí, para animarlos, este libro es muy bueno, si lo pueden comprar, Celebración de la Disciplina de Richard Foster. Richard Foster es uno de los, digamos, de los autores en pro de las últimas décadas, de hecho, en pro de las disciplinas espirituales. Es un libro muy profundo, me tocó leerlo de los 5 que me tocó leer en esta clase, este es uno y me encantó, me pareció simple y es bien fácil de leer y impacta la verdad y desafía. Hoy sí, papá. sí. Dice la superficialidad es Superficialidad. sí, es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es el número mayor de personas inteligentes ni personas de talento, sino personas de vida espiritual profunda. Las disciplinas clásicas de la vida espiritual nos llaman a movernos más allá de la vida superficial, hacia las profundidades. Nos invitan a explorar las profundas cavernas del reino espiritual. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que somos por encima, y esa es la maldición de nuestra era. Todo lo queremos tratar express. Hoy, no, pues resuélvame hoy, inmediato. Una satisfacción inmediata, Sí. que no es, o sea, todo tiene un proceso, todo tiene, volvemos a lo mismo, volvemos a nuestra transformación de nuestro corazón. Es Dios quien nos va a transformar y con esas transformaciones es que nos va a llevar a transformar las vidas de nuestras personas que están cercanas a nuestro matrimonio. Si tienes problema en tu matrimonio, primero tienes que ir a Dios para que Él transforme tu corazón y luego ir a tu esposa para que transforme ella su corazón y después ir transformando toda la familia. Es igual en la iglesia. Va a ser mi contribución de transformación de mi corazón? Cuando me transforme voy a contribuir para que sea corporativa la transformación. Entonces vamos a ir transformando y vamos a ir ayudando a esas otras personas que vienen atrás de su viaje espiritual. Así es. Y fíjate que, bueno, aparte de eso, necesitamos esta gente de profunda espiritualidad, no superficiales, personas realmente devotas y entregadas. Y miren también lo que dice Foster en otra parte de su libro, donde la espiritualidad es un camino voluntario. Esto es algo que tenés que decidir seguirlo, ¿ok? Yo decido en la mañana levantarme. Yo, claro que tengo sueño, claro que estoy cansado, pero decido levantarme para honrar a Dios. Decido cada día de mi vida por la ayuda del Espíritu Santo y por su gracia, porque no somos nosotros, recordemos que somos salvos por la gracia y la obra buena que logramos hacer es por la gracia de Dios también. Miren lo que dice Foster. Dice, si hemos de progresar en el camino espiritual de tal modo que las disciplinas sean una bendición y no una maldición, tenemos que llegar al punto de quitar de nosotros la perpetua carga de tener que manejar a los demás. Esa necesidad, más que cualquier otra cosa, nos llevará a convertir las disciplinas espirituales en leyes. ¿Mm? Ya nos ha pasado. Tan pronto como hemos hecho una ley, tenemos una norma externa por la cual podemos juzgar a quien la está cumpliendo y quien no. Sin leyes, las disciplinas son esencialmente una obra interna y es imposible controlarla. Cuando creemos genuinamente que la transformación interna es una obra de Dios y no nuestra, podemos hacer que descanse nuestra pasión por enderezar a los demás. Mira que me impactó mucho y por eso quise compartir esto. Yo sentí carga, papá, por Sí, querer transformar a los demás. sí, Y yo pensé que entre más me forzase por buscarlo, por amarlo, por dedicarle tiempo, más era probable que esta persona iba a cambiar, que iba a dejar, iba a seguir fiel y todo. Pero muchas veces estas personas vivieron de mi fe, sí. prácticamente. Vivieron ahí de mi fe y si en algún momento tal vez yo ya no estaba ahí, se acabó. Simplemente resistieron mientras yo pude sostenerlos. Pero también es imposible sostener acá. A veces me toca con los 3 hipotes que yo tengo. ¿Va? Uno me lo pongo acá, otro lo agarro por acá y otro por acá. Y ahí voy, ahí medio puedo, pero no puedo aguantar tanto tiempo. Sí, Lo mismo pasaba.
Y tenemos que entender, no hay que convertir las disciplinas espirituales en leyes. Nosotros hicimos de ley, por ejemplo, el tema del tiempo con Dios. Tenés que orar 20 minutos mínimo, decían, y leer unos 2 capítulos de la Biblia. Y cuando no lo hacías, solo leíste un capítulo, no, no puede ser, Sí. es pecado, es algo terrible. Y realmente convertimos esto y nos olvidamos que es una obra interna y voluntaria. No es una ley en la que yo puedo juzgar lo hiciste o no lo hiciste. En realidad, esto es una obra interna que Dios está haciendo en el ser humano y nos ayuda. Necesitamos empezar a entender, no soy yo el que va a cambiar, no son mis capacidades, no es mi esfuerzo, no es las horas hombres dedicadas. Cuando yo trabajo en ingeniería, normalmente cuando me hacen un cobro, digamos, por una consultoría, me mandan una factura de horas hombre, tantas horas hombres dedicadas para elaborar este informe, me dicen, y me cobran tanto. Entonces ellos entre más horas hombres, más beneficio obtienen. Nosotros no siempre va a funcionar así. No siempre más horas hombre va a resultar en lo que esperamos lograr. A veces, más horas orando, más horas en la palabra, nos va a llevar al resultado que deseamos, porque esto que estamos viviendo es algo espiritual. Peleamos en una batalla espiritual y no humana. Y mire qué importante, para entrar ya al tema, también queríamos compartir una escritura con mi papá acerca de que es muy importante, que es el Shema de Israel, que la vamos a ver acá en Deuteronomio, para ir avanzando, para si querés, eh, que vamos a hablar un poco de esto. Esto es lo que hace la transformación para nosotros también y lo que debemos de tener nuestro llamado, papá. Entonces te dejo ahí con esta. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto. Después de salir de la tierra de Egipto, oye Israel, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé es uno. Amarás a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las estarás Atarás. las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en las de tus puertas. Qué difícil. Dice, eh, amarás sobre todas las cosas. Imagínate, o sea, desde cuándo viene, cuál tiene que ser la exaltación que debemos de tener, el amor profundo que tenemos que tener nosotros por Dios y con cada uno de sus mandamientos. Eh, esta escritura la hemos escuchado por muchas oportunidades. Amarás con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y es especial porque eso es lo que garantiza el amor de Dios cuando nosotros amamos de esa manera a nuestro Dios, que no lo vemos y lo sentimos. Sí. Fíjate, papá, también acá en este pasaje importantísimo, porque miren lo que está pasando acá. Este es, de hecho, fíjense que es interesante, esta es la Biblia textual, por eso ven, bueno, y esas letras, ¿por qué salen ahí esos nombres? ¿Por qué Yahvé, Elohim, Adonai? Son los nombres de Dios. La Biblia textual evita, digamos, no traduce, las otras Biblias lo traducen como Señor, como Dios, como Creador, etcétera. Pero la Biblia textual trata de mantener los nombres originales de Dios en su texto. De hecho, está primero 2 renglones no aparecen, de hecho, en las Biblias que tenemos, las Américas, Reina Valera, la NBI, cuando dice estas son las ordenanzas y decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto. De hecho, empieza con Oye Israel, que es el Shema, ¿no? Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, uno es. Entonces, aquí me encanta también, aparte de lo que vos decías, dice, estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. O sea, nosotros debemos tener guardada la ley de Dios, las ordenanzas de Dios en nuestro ser. Y aquí dice, las inculcarás a tus hijos. Ay, no, es que si yo le digo al niño lo que tiene que hacer, lo voy a oprimir, no sé, yo quiero que él ame a Dios porque él quiere amarlo. Pero mi Biblia dice que hay que inculcársela a los hijos.
sí, Eso no es, o sea, tus métodos son lo que la psicología moderna está diciendo. Ay, que no le inculques, que mejor veamos si él quiere o no quiere. Claro, algún día van a decidir. Yo les digo a mis hijos, un día ustedes tienen que decidir si van a amar a Dios, pero hoy, bajo mi gobierno, bajo mi casa, ustedes van a honrar a Dios como su padre lo honra, les digo yo. Y bueno, se los inculco. Con amor también, no siempre van a ir, este Eduardo es sí, medio militar sí, ahí en la casa, ¿va? sí, Por ratos, hermano, no siempre, no siempre. Y sí, hablarás con ellas cuando estás sentado en tu casa. Sí, claro, yo trato de buscar cada momento para hablarles de la palabra, que sean momentos de espiritualidad también. Parte de la disciplina espiritual es hablar de la palabra de Dios, pasa una situación con los niños. Yo inmediatamente pienso en algún pasaje que puede dar la solución. Les digo, miren lo que dice la Biblia ya habló de esto, que se enojó aquel y le tiró las cosas. No, no, no. La venganza no, vámonos a Romanos 12 y les compartimos Romanos 12. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ven, detalles como ese, dice, y hablarás de ella sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Eso es todo el tiempo, hermano. sí, Las atarás como señal. ¿Cuántos ustedes tienen escrituras por todos lados en su casa? ¿Cuántos nosotros tenemos, digamos, la palabra para estarla recordando? Y aquí donde yo vuelvo también, la memorización, ¿verdad? Estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en las jambas. Yo sé que de repente, bueno, ¿y qué son jambas, vos? Va a preguntar, sí, alguno. Las jambas para los ingenieros, si sabemos lo que está en la construcción, una puerta tiene marco, ¿no? El marco de la puerta, el que hacen de concreto, donde ustedes pueden poner lo que le llamamos el contramarco, las mochetas. Aquí ya los enredé más todavía, pero bueno, es, digamos, el refuerzo vertical que tiene el marco de la puerta. Las varillitas ahí, que son como dos varillitas que siempre le ponen a las puertas, son las jambas, es decir, el marco. Entonces, en la jamba ahí tenían escritas esas palabras. Entonces, a veces los judíos ponían Yahvé uno es. ¿Ok? Llave uno es en las jambas y siempre la tocaban cuando entraban a las casas. Y bueno, y en tus puertas. Entonces, bien interesante, así funcionaban ellos. Entonces, después de su salida de Egipto, o sea, Israel fue llamado a una profunda, a una vida profunda, a un profundo amor a Yahvé y sus mandamientos. Parte de la disciplina espiritual, Deuteronomio 6 del 4 al 9, escritura importante para memorizar. Y también tenemos unos salmos, si querés, estos léelos vos, papá. sí, está bien. Salmo 1 del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino Escarnecedor. escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su Está su deleite, deleite. está su deleite, perdón. Y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Este es el salmo. ¿Leo el otro salmo también o leemos algo de este? Sí, no, Hablamos algo de si este. querés comentar este, yo leo el otro. Bueno, este que nos dice que si no en la ley del Señor está su deleite y la ley se medita de día y de noche. Hay que disfrutar. Es bienaventurado aquella persona que no se contamina, pues, que no se detiene en el camino de los pecadores, que se siente en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Sepárese, haga lo correcto, haga lo bueno, inculque. Eh, Será como un árbol plantado junto a las corrientes del agua. ¿Qué pasa con un árbol cuando está junto al agua? Se vuelve frondoso, se vuelve elegante, fuerte, poderoso. Siempre va a dar fruto, a su tiempo va a tener que dar fruto. Así tenemos que ser como discípulos, prepararnos, transformarnos. Y lo que decía vos, Eduardo, es hablar del Evangelio, compartir el Evangelio, porque eso nos va a dar el fruto en el futuro. Eh, Nosotros, no sé, en tiempos pasados, nosotros pensamos que éramos nosotros los que traíamos el fruto a la iglesia. Sin embargo, es Dios quien va a traer el fruto. La importancia de nuestra labor dentro del evangelismo es compartir la palabra. Es Dios quien va a traer las personas a su reino. Así que estamos estamos obligados a seguir compartiendo de lo que es la palabra de Dios para que otras personas sean salvos como nosotros lo vamos a hacer algún día.
Sí, y ahí lo importante, para recordemos, lo importante acá, recordemos, el deleite está en la ley de Dios, en meditar Sí. en ella día y Y noche. noche. El 119 dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Del todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Esto es importante en las disciplinas espirituales, el amor por la palabra de Dios, meditar en ella, reflexionar en ella. Y estos momentos, aparte de orar, esa reflexión profunda, eso nos va a llevar a ser más sabios, con más discernimiento, con más entendimiento y apartarnos del mal camino. ¿Ven qué simple es? Bueno, yo veo el Salmo y se ve absolutamente claro, ¿no? Se ve Sí, bastante claro porque ahí podemos ver el poder de la meditación en la palabra de Dios y ese discernimiento. Necesitamos, iglesia, personas más sabias, personas con más discernimiento, personas con más entendimiento, personas que se aparten del mal camino. Eso necesita esta iglesia, nuestra iglesia en Honduras, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Entonces, muy importante, mis hermanos, por eso es que las disciplinas espirituales, la meditación, el tiempo que ustedes dedican a Dios es sumamente valioso. Y viendo acá, hablemos ahora para alguna, el concepto, vaya, para que esta clase es la introducción apenas de las disciplinas espirituales y yo voy a terminar dándoles un ejemplo de algo que me ha funcionado a mí, ¿ok? Entonces, si querés leerte vos esta parte de las disciplinas, el concepto, papá. las disciplinas espirituales cristianas son prácticas y actividades que han sido parte integral de la espiritualidad cristiana durante siglos. Estas disciplinas tienen como objetivo profundizar la relación de uno con Dios, fomentar el crecimiento espiritual y promover una vida de santidad. Tiene sus raíces en la iglesia cristiana primitiva y se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de los siglos. Sí, entonces, si vos ves ahí, papá, o sea, el trabajo de las disciplinas espirituales es algo realmente de hecho, va más allá del cristianismo. Los judíos tenían esas disciplinas espirituales también y nosotros heredamos, pero los cristianos han practicado por siglos esto. Pero hoy Sí, pareciera que nos volvimos un poco más modernos, ¿no? ¿Qué pensás? sí. No, fíjate que volvemos a lo mismo, o sea, eh, esta gente que se retiró pudo perfeccionar estas disciplinas espirituales y tal vez con el alejamiento del pecado, teniéndolo como nosotros lo tenemos todos los días, que es una vida cotidiana, que estamos eh, expuestos a cualquier problema. Si no, mira cómo está la ciudad, cómo está San Pedro Sula, o sea, asesinatos, un montón de cuestiones que también a nosotros nos afectan. Como cristianos también nos duele que mueran personas de maneras trágicas. Si miras las noticias, solo muertes, solo choques, solo accidentes. O sea, nosotros, esa gente de esta forma de vivir en aquel tiempo, ellos se retiraron. No es lo correcto en este momento de podernos separar nosotros del mundo. Lo que necesitamos nosotros es ir a fomentar estas disciplinas espirituales de mejor manera. Sí, absolutamente. O sea, los monásticos o el monaquismo se retiró, se apartó. Algunos, digamos los orientales, la iglesia oriental, ellos no tenían tanto contacto con la gente, sí estaban bien apartados. Pero la iglesia occidental, de repente el reino, ahí se dividen las iglesias desde Constantinopla, digamos, para el lado oriental, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, y la iglesia en Roma, por ejemplo, que era la considerada la occidental, que estaba con toda la otra parte. Ellos sí tenían, los que se dedicaron al monasterio los llamaban a que fueran a servir como arzobispos, obispos. Entonces los sacaban también para que tuvieran esa interacción. Y en algún momento, de hecho, fíjate que el ideal monástico se volvió como la expectativa de los arzobispos. De ahí viene el celibato, de ahí vienen varios detalles también que vamos a estudiar en otra clase. Pero en general yo quiero decirles, o sea, las disciplinas han sido la base también para una iglesia bien cimentada. Y por eso estas disciplinas espirituales son las que queremos incentivar. Aquí, este es de Robert Carrillo, de hecho, estas dos participaciones, aquí pueden en su página Buen Camino en YouTube, aquí está el video, Formación Espiritual número 4, Introducción a la Disciplina, se lo recomiendo si quieren verlo.
Y él dice esto también ahí, las disciplinas espirituales son prácticas que pueden profundizar la relación de una persona con Dios. Incluyen disciplinas internas, ¿ok? El estudio bíblico, la oración, el discernimiento, meditación y ayuno. Una vida contemplativa, lo que hablábamos, ¿te acordás? Y ya no estar Sí, solo con el celular, sino contemplar todo lo que está a tu alrededor. Prácticas exteriores, servicio, la soledad, la sumisión, la sencillez. Son también a veces ya no queremos sencillez, no, 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 yo me gusta más bien ver que me miren, que Dios me está bendiciendo, ¿no? ¿Cómo me bendice Dios? Bueno, la sencillez es parte de la bendición de todo lo que recibís, seguir siendo sencillo es parte de eso. Y las corporativas, que son las que hacemos como cuerpo, no como iglesia, la adoración, la celebración, la confesión, orientación, discernimiento. Bueno, aquí está el discipulado, ¿no? Aquí está el sí. discernimiento es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ayúdame a entender tu voluntad, Señor, porque quiero conocerla. Quiero entenderla para ser un hombre más profundo, más maduro. Entonces, estas disciplinas, vamos a ir hablando de ellas en el resto del año también, eh, posiblemente algunas con invitados, pero sí queremos aprovecharlas al máximo y poder hablar más específicamente, al menos una sesión, por algunas de ellas nada más, para poder ir creciendo. Entonces, si tenés algún comentario, papá, si no paso ya. Sí, fíjate que básicamente las disciplinas internas eh, sí las hemos apoyado bastante. Nosotros en la iglesia sí hemos ¿cómo te voy? Impulsado mucho la oración, la lectura bíblica, el ayuno, pero ya digamos, la meditación no ha sido una cuestión común en nuestras iglesias y eso es lo que tenemos que ver, la contemplación tampoco. Y ya la parte externa, las disciplinas externas, mucho menos. Entonces nosotros creo que a través de esta clase tal vez podemos que la gente se vaya incorporando para que siga el camino de su viaje espiritual. Sí. Recordemos, esta es una introducción nada más, ¿ok? Correcto. Aquí vamos a ir hablando más en detalle. Entonces, ya casi como el tiempo nos apremia, también voy a darles alguna idea, algo que me ha funcionado muy bien a mí para terminar. Eh, ¿Qué estoy haciendo yo en mi praxis? Yo llamo mi praxis personal, en mi práctica de mi tiempo de devoción con Dios cada día. Bueno, lo primero, traigo mis Biblias, tengo varias versiones, por lo menos que trato de memorizar escritura en varias versiones y traigo mi Biblia, y primero hago una oración breve y digo, Dios, gracias por tu palabra es hermosa, tu palabra es majestuosa, gracias porque me transforma, gracias porque me da sabiduría, y trato de hacer una oración exaltando su palabra, ¿ok? Después de eso, yo ya ahorita ya como ya hice la disciplina de memorizar varias escrituras, ya puedo recitar varias escrituras. Te voy recitando escrituras que he memorizado a lo largo de los últimos meses, pasajes completos, a veces algunas son de 18 versículos, puede ser, son algunas largas también, algunas de 4, de 7, de 8, de 5 versículos, de pasajes que realmente me inspiran, me animan, me confrontan. Yo quiero decirle, Dios, amo tu palabra, Señor, y amo tu palabra como toca mi vida, como me ayuda. Después de ese rato de poder estar recitando escrituras, salmos, si es posible, Salmo 1, Salmo 27, Salmo 23, no quiere decir que los hago todos, ahí tengo un montón ya tengo varios versículos ahí aprendidos, pero trato de ir haciendo por secciones en la semana. De ahí leo un pasaje de la Biblia del que estoy leyendo. Bueno, ahorita estoy leyendo el libro de Jueces, por ejemplo, nuevamente. Entonces leo un capítulo del libro de Jueces y hago una reflexión del pasaje mismo que leí, de lo que aprendí, de cómo ayuda a mi corazón o cómo entiendo o qué preguntas me hago. A veces me hago solo preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y las dejo ahí como preguntas para meditación. Ese es mi tiempo de reflexión de la lectura y tomar notas. Anoto y hago mis propias preguntas, trato de dar algunas respuestas y después, terminando ese momento, pues busco mi tiempo para orar. De repente, si esto te va a llevar un poquito más de una hora posiblemente, entre lo que haces cada una de estas cosas, pero puedes ir poco a poco, ¿no? O sea, si no te sabes ninguna escritura, puedes empezar a memorizar la primera y con eso te vas a llevar una semana, 2 semanas tal vez, para poder memorizar una. Entonces, esta es una guía. No, es que esta es la nueva, ¿cómo es? Y es la nueva propuesta técnica que tenemos. No, miren, hermanos, no convirtamos eso en leyes. Esto es algo que a mí me ha funcionado, me ha ayudado, me ha animado, me ha inspirado. Y yo los quiero invitar también, si alguno quiere unirse a esta praxis, puede hacerlo también. Es increíble, porque el estudiar la palabra, ya finalizando, el estudiar la palabra nos da discernimiento, nos da claridad de ideas,
nos permite tener una comprensión más profunda de las verdades que Dios nos ha dado y la verdad a mí me ha servido y así empiezo mi disciplina espiritual primero. Obviamente hay otras prácticas, el servicio, la sencillez que estoy tratando de practicar también. Trato de tener silencio, soledad. Bueno, silencio a veces no me dejan, pero ni modo, intento, no intento. O, no siempre, esto lo hago de lunes a viernes. Sábado y domingo trato de ser más flexible, trato de tal vez dormir un poquito más a veces, otras veces no porque me gusta salir temprano a correr, pero trato de levantarme tal vez un poquito más tarde y escribir un salmo a Dios. Escríbele algo a Dios o una carta a Dios, cómo nos sentimos, hacer algo diferente el fin de semana, es lo que yo trato, no tan rígido como lo hago de lunes a viernes, pero de lunes a viernes va rígido, ¿no? Entonces, esta es una guía, te puede ayudar, inténtalo. De aquí a un año hablamos y cuando me estés hablando ahí muy profundo con las escrituras y todo, yo te voy a decir qué increíble que lo pusiste en Sí, práctica. Y si querés, Pablo, sí. terminamos con la pregunta que habíamos La dejado. pregunta de reflexión, sí, Vamos a ver, para los grupos de discusión, sí. bueno, léela si querés, para nada más. De lo aprendido esta noche, ¿por qué crees que es tan relevante para la iglesia de hoy el estudio y práctica de las disciplinas espirituales? Eso les queda para los grupos de discusión. Por mi parte, buenas noches, hermanos de todas las iglesias. Que Dios los bendiga siempre. Gracias, hermanos fieles. Anímenle a los hermanos también que no están aprovechando estas disciplinas. Y bueno, ahí pues en sus grupos de discusión pues comenten y de veras muy felices nosotros de que nos dejen servirles en esta área. Que para Dios sea la gloria. Buenas noches también.